Muy bien, entonces estamos desarrollando el tema de la paternidad y estamos hablando lo que es un padre, un verdadero padre espiritual. Dijimos en el primer corte que un padre es un origen, es alguien que alimenta, es un sostén y es un soporte. Y dijimos que soporte es alguien que sirve de plataforma para que los más pequeños que vienen detrás nuestro se apoyen y puedan impulsarse y alcanzar el máximo de su potencial. Yo soy su plataforma, yo soy su promoción. Eso es lo que hace un verdadero padre. Un padre no anula la figura del hijo que está creciendo, y solamente porque este hijo está creciendo y comienza a proyectarse mejor que el padre, entonces el padre, para no perder su figura, para no perder su posición como principal, entonces lo anula, no sea que el hijo pueda alcanzar y ser mayor que él. Esto ocurre mucho, estos son falsos apóstoles, falsos padres, porque el propósito de un verdadero padre es hacer que sus hijos crezcan y que lo superen, porque si no, entonces somos un fracaso en el ejercicio de nuestra paternidad. No debe existir temor ni competencia. Si mi hijo me supera, esa sería mi mayor gloria, mi mayor recompensa. Ver a mi hijo fluir en los dones del Espíritu y que yo me quede con la satisfacción de que contribuí con el crecimiento de esa persona. Y el quinto la quinta razón es de lo que es un padre, es un fundador. Es algo más o menos igual al origen, es alguien que inicia. Un fundador es alguien que no parte de algo para continuar, es alguien que parte de cero, no tiene nada, solamente depende de la guía del Espíritu de Santidad. Entonces, abrazado a esto, recibe una idea y con esa pequeña semilla, entonces levanta todo un ministerio. Eso es un padre. Eso es lo que habla de un padre. No cualquiera que está al frente de una asamblea es un padre o una madre espiritual. Tiene que tener estas características. Así que si usted tiene un padre o una madre espiritual, pero que no opera en estas características, entonces usted no tiene una cobertura real, usted no tiene un padre espiritual. Difícilmente usted va a crecer mientras se mantenga conectado a esa fuente. Y lo último, que es lo sexto, es un protector. Un protector es más o menos todo lo que yo estoy haciendo aquí en este momento. Tratando de proteger su corazón, su conciencia, su espíritu, para que no se aferre, para que no se alinee, para que no se apegue a una fuente que no le sirva para usted desarrollarse. El trabajo de un padre, el trabajo de un líder es proteger, alimentar, inaugurar, proyectar, servir de plataforma a sus hijos para que estos alcancen el máximo de su potencial. En la Escritura, el diseño dice que el apóstol Pablo se estaba en un lugar, en una ciudad, más o menos un año. Un año es lo mínimo que se necesita para que un discípulo ya comience a dar muestra de madurez y de crecimiento. Si usted tiene más de un año en algún lugar y todavía no ha visto crecimiento, entonces es tiempo de que usted comience a orar para que Dios lo conecte a una paternidad de la cual usted pueda alimentarse, pueda crecer, los dones le sean activados y usted pueda cumplir con el mandato que Dios le dio. Usted nació en este planeta porque usted tiene un propósito que cumplir. Y si hasta ahora no sabe cuál es su propósito, órele a Dios para que active o lo conecte con ese Padre espiritual, porque cada uno de nosotros en este mundo tenemos un Padre espiritual que nos espera. Y tarde o temprano nos vamos a encontrar con ese hombre, con esa mujer que será nuestra paternidad. Allí comenzará el boom de lo que es nuestro desarrollo espiritual para poderle cumplir al Señor con nuestra asignación. Bien, entonces tenemos Abba y Pater, hebreo y griego, para definir lo que es un padre. Ahora veamos también, en el inglés existen también
palabras relacionadas con Abba, como por ejemplo progenitor. ¿Qué es un progenitor? Un progenitor simplemente es un papá, alguien que engendra en una mujer y de ahí sale un hijo. Ese es un progenitor, es un padre, es un papá. No tiene mucho de qué hablar esto. Entonces, en inglés, una de las palabras es progenitor. O sea, un progenitor es la persona que tiene la capacidad de iniciar una generación. Por ejemplo, un padre que se junta a su esposa y entonces engendran un hijo. Y con el correr de los años comienzan a engendrar, al punto de que pueden tener una familia de 5 hijos, de 10 hijos, de 8 hijos, no importa la cantidad. Lo que estoy tratando de decir es que un progenitor es alguien que engendra y que levanta una generación. Así que, espiritualmente hablando, un padre espiritual es una persona que tiene en sus genes una información que transferirle a los hijos para que estos la continúen. Eso es un padre. Es decir, físicamente hablando, cuando el esperma del padre se junta al óvulo de la madre y se forma un embrión, se gesta una vida, ese bebé que nace trae una información genética. Y eso es lo que define el parentesco del bebé con sus padres. El tipo del color de piel, el tipo del color de los ojos, el tipo del color o la forma del cabello. Y eso también influye en su carácter. Entonces, ¿por qué? Porque ese bebé fue influenciado por una información que le fue transferida a través de a través de ser engendrado, es la palabra. Entonces, espiritualmente también se puede engendrar. Entonces, un padre es alguien que tiene en su espíritu una información genética, espiritual. Esta genética no es su genética como persona, es la genética de Dios. Son los genes de Dios que reposan en su espíritu, y cuando Él predica, cuando Él imparte, cuando Él enseña, engendra en estas personas esa información, y ahí comienza a crecer la familia, pero todos con la misma información genética. No hay cambios ni modalidades. Entonces, un padre es alguien que tiene la genética de Dios y que a su vez la puede transferir y levantar una generación. Bien, entonces, dicho esto de la información genética, hay algo aquí que necesito aclarar también. Por ejemplo, el padre es el que engendra y transfiere la información genética. El padre es el responsable de sostener la generación que se está levantando. En el caso de una mujer es diferente. ¿Por qué? Porque la mujer no tiene semilla. Entonces, si no tiene semilla, significa que la mujer no puede engendrar. Y si no puede engendrar, significa que ella no puede levantar una generación. Y si no puede levantar una generación, significa que no puede sostenerla tampoco. ¿Qué significa? ¿O qué trato de decir con esto? Que al hombre fue a quien se le dio la autoridad de levantar generaciones, de sostenerla, de hacerla crecer, de desarrollarla, de potenciarla y de llevarla a su máximo esplendor. El hombre. La mujer no engendra. La mujer puede estar al frente de una generación, puede enseñarle a una generación, puede predicarle a una generación, puede motivar a una generación, pero no puede sostenerla. Porque el que tiene el llamado para sostener es el hombre. Por eso el liderazgo masculino tiene que despertar en estos últimos días, porque nos hemos hecho a un lado y Dios ha tenido que valerse de sus hijas para hacer aquello que nosotros no hemos querido hacer. Pero es nuestro trabajo y necesitamos despertar y tomar la rienda
de lo que se nos encomendó. Bien, dicho esto de la transferencia genética, vamos a la segunda definición del inglés. La primera definición es progénito. La segunda definición es ancestro. ¿Qué es un ancestro? Un ancestro es alguien que va delante de nosotros, aunque haya existido anterior a nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Si ancestro significa ir adelante, significa que mi abuelo y mi bisabuelo y mi tatarabuelo iniciaron algo antes de yo nacer. Entonces, mi tatarabuelo inició algo de donde se conectó mi bisabuelo y a la vez se conectó mi abuelo y a la vez se conectó mi padre, y ahora yo estoy conectado a esa herencia que viene del pasado. Entonces, cuando yo llego y me conecto a esa herencia, resulta que detrás de mí hay 3 ancestros que llegaron a ese punto primero que yo. Por eso se dice que son los que van adelante. Porque aunque existieron antes y yo existo después, ellos iniciaron primero que yo. Así que el punto donde yo me encuentro no es algo que yo estoy inaugurando. Es algo donde ellos se movieron en un tiempo y ahora me toca a mí perpetuar, continuar ese legado. Eso es un ancestro. Entonces, ya dichas estas palabras de lo que es un padre, ahora vamos a entrar cómo operar bajo un manto paternal. Si la voluntad de Dios es que operemos bajo un manto de paternidad, bajo un manto paternal, ¿cómo opero debajo de un manto paternal? ¿Qué es un manto paternal? Bien, vamos a ver aquí rápidamente Efesios capítulo 3, verso 14 y 15. Fíjese cómo dice: por esta causa, el apóstol Pablo hablando, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Yo doblo mis rodillas ante el Padre de las luces, de quien toma nombre, familia. Es decir, la palabra familia en hebreo es padre o paternidad. Entonces, cuando el apóstol dice de quien toma nombre toda familia, está diciendo 2 cosas. Número 1, la iglesia es una familia. Segundo, la iglesia como familia debe operar bajo un manto paternal. Así que 2 cosas. Número 1, la iglesia es una familia. No es un organismo, es una familia. No es una estructura religiosa, es una familia y debe comportarse como familia. Y segundo, sobre esa familia hay una unción paternal para funcionar. ¿Cómo operar bajo este manto? Se lo digo en este próximo.